Buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo muy cordial, un abrazo muy fraterno. Audio de análisis y de reflexión. Podcast para que usted lo aborde en sana crítica, en lógica y use el sentido común, el menos común de los sentidos, pero toca que de vez en cuando lo use. De este podcast, de este audio, por favor, haga la tarea. En serio, haga la tarea. De este audio tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Somos Edúcate para educar. Edúcate para educar. Cumplimos 20 años en el tema de la capacitación docente. Ya llevamos 20 años capacitando al gremio docente. Y por supuesto también en nuestro segundo vórtice, la segunda columna del proceso es todo lo que tiene que ver con el litigio, y para ello tenemos 5 abogados, cada uno experto en su rama del derecho, que trabajan transversalmente con nosotros. Obviamente cada uno tiene su oficina, tiene su pool de abogados, tiene sus peritos, tiene sus clientes, tiene sus cosas, pero trabaja transversalmente con nosotros porque tienen la experticia, el bagaje y el conocimiento. Y aquí pues tenemos 2 peritos, cada uno experto en legislación educativa. Uno de ellos quien les habla. El título de hoy, 11 de febrero de 2025, 11 de febrero de 2025, el título: Estudiantes agresivos en el aula, medidas a tomar. Estudiantes agresivos en el aula, medidas a tomar. Y hace referencia a un casito que tuvo cierre ayer. Un casito que siempre duró, oiga, ese casito sí estuvo largo, 17 meses. Más o menos 17 mesecitos nos duró ese casito, pero ayer tuvo un cierre bueno, interesante. Se logró una reparación. Aclaro, la reparación se fue en conciliación, les tocó, si se nos van a lo peleones, perdían. Se lograron conciliar casi 500 millones de pesos, casi 500 millones de pesos en conciliación. Casito de 17 meses, delicado, bastante delicado el caso. Y también involucrados ahí una mano de peleles y de ignorantes que yo no sé, bueno, sí sé, pero mejor dicho voy a decir que no sé. Entramos en contexto de este podcast y de este audio. Resulta que el profesor le hace como 3 advertencias de manera verbal a su rector. Le dice: venga, hermano, es que mire que ahí en el aula yo tengo en cuarto de primaria a 3 estudiantes, y esos 3 estudiantes de cuarto de primaria, de básica, hermano, estos 3 estudiantes son tenaces, le pegan al uno, le pegan al otro, los escupen, los muerden, pellizco va, pellizco viene, le jala el cabello, le roba las onces, le pega en la cara, patean las loncheras, o sea, hacen hasta para vender. Y el profesor pues lo hizo verbal. Y entonces el rector: pues hermano, para eso usted es el profesor y para eso usted maneja el aula. No me venga a decir que usted se la dejó montar de 3 estudiantes menores de 14 años. Eso fue la respuesta de este mequetrefe, pelafustán, pelele, badulaque, que se hacía llamar rector. La respuesta le salió carita. Entonces seguían estos estudiantes allí golpeando a los otros y
puño viene, patada va, y bueno, en fin, y hasta ya agredían al profesor. Entonces pues el profesor no sabía qué hacer, porque pues imagínese usted, un estudiante menor de 14 años, de cuarto en primaria, que lo coja usted a patadas y a puños, y usted, profesor, pues usted, donde usted le llega a meter un palmadón, o donde usted lo empuje, o donde usted lo agarre mal, ahí va a tener su lío, hermano, va a tener un problema delicadísimo, un maltrato infantil, 4 años de cárcel. Una profesora que nos conoce, le estoy hablando de hace 17 meses, una profesora que nos conoce y le llevamos un caso, le dijo a ese profesor, mire, las flechas son esta gente de Educate para Educar. Tienen unos abogados muy flechas y le pelean, pero le pelean, pero le pelean, le recontrapelean y le superpelean. El tipo nos marca, nos llama, nos ubica, nos contextualiza, y lo primero que yo le dije, venga hermano, ¿quién le dijo a usted que el debido proceso y el conducto regular es verbal? ¿Quién le dijo eso a usted? O sea, ¿usted cómo fue que llegó a profesor? ¿Para qué le sirvió la universidad, mijo? ¿O qué fue lo que usted estudió? No, pero que no me dé tan duro, que es que, no, mijo, es que cuando lo vayan a coger a usted por una responsabilidad penal no le van a dar besitos, ni abrazos, ni le van a decir, ay, sí tico el profesor y pobrecito el profesorcito ignorante, ay, pobrecito el pelele, el pelafustancito. No, mijo, la fiscalía se le va a ir es con toda, porque usted es el adulto y ellos son los menores, y le van a pegar una levantada que usted no se imagina. Entonces le dije, no papi, eso se tiene que solicitar, es todo por escrito, y nos vamos a meter en un conducto regular y en un debido proceso legítimo. Y si no, pues usted es el que va a llevar del bulto. Entonces lo primero que le dije a este profesor, vuelvo y repito, por cuarta vez, estoy hablándole de hace 17 meses. Le dije, hermano, vamos a acudir al consejo directivo del colegio, que tiene unas funciones como consejo directivo, y que las funciones del consejo directivo están discriminadas taxativas en el artículo 144 de la ley 115 del 94. Allá en el artículo 144 de la ley 115 del 94 usted encuentra las funciones del consejo directivo. Entre esas funciones, yo le dije, vamos a invocar el literal E de enano, literal E de enano. ¿Por qué? Pues porque en el literal E de enano del artículo 144 de la ley 115 del 94 dice que el consejo directivo dentro de sus funciones debe asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. Entonces usted, profesor, que se la montan, pues el consejo directivo lo tiene que apoyar y ampararlo. Usted, profesora, que el estudiante le da puños, patadas, la escupe, la grita, le jala el pelo, lo que sea, el consejo directivo tiene que apoyarla, porque el consejo directivo debe asumir la defensa y la garantía de los derechos de toda la comunidad, más cuando alguno de sus miembros se siente lesionado. Entonces el tipo hizo caso, radicamos el documento y le dijimos ahí al consejo directivo y al rector y al coordinador, hoy martes les avisamos que estos 3 estudiantes, fulanito, perencejo y sutanejo, se la pasan dándole puños, patadas, mordiscos, jaladas del cabello, escupitajos, groserías, vulgaridades, burlas, apodos a los demás compañeros de su grado cuarto, ahí en la escuelita rural que queda a 2 horas y media del casco urbano, el cual está en manos de un profesor que se llama Perencejo, y el man ya está cansado de ver estos 3 que no hacen caso, que se le burlan, que le dan puños, le dan patadas al mismo profesor, y llevan más de 15 citaciones, llevaban más de 15 citaciones a los papás de estos 3 maravillosos, y los papás nunca aparecían. Y el rector, Pelafustán Mequetrefe Badulaque, lo que le respondió al profesor
fue que si era que le habían quedado grande 3 estudiantes, entonces que lo iba a entregar, que le iba a entregar a la Secretaría de Educación, porque supuestamente, según este Badula, que pelele mequetrefe fantoche, al profesor le quedó grande. Entonces les entregamos una queja con copia ahí a la personería y con copia de inspección y vigilancia, señalando pues que el profesor ya no los iba a recibir en clase hasta tanto a los padres de familia de estos 3 agresores no pusieran cara en el colegio. Y entonces vino el rector, Badula que mequetrefe fantoche, y desautorizó al profesor. Que él no era nadie para dar esas órdenes, y que pitos y que flautas, y que él era el que mandaba, y que eso era ya su gobierno escolar, era su imperio, y que él era el dictador suelo de turno, y que él no tenía por qué hacer ese tipo de pronunciamientos. Que lo que tenía era que recibir a los 3 estudiantes o recibirlos. Así le pegaran, y así escupieran y le jalaran el cabello y mordieran y le pegaran pellizcos y se burlaban y gritaran y hicieran hasta pander en el salón, que los tenía que recibir, que porque según él tenían derecho a la educación. O sea, otro de estos ignorantes, mequetrefes, peleles, pelafustanes, fantoches, badulaques, gaznápiros, que salen a invocar el derecho a la educación como si fuera un derecho absoluto. Pues lo primero, déjeme decirle que el derecho a la educación no es absoluto, no es absoluto. Ay, ¿que quién lo dijo? Pues le aclaro, lo dijo la Corte Constitucional en sala plena, en sentencia C de casa 284 del 3 de mayo de 2017. Dijo que no obstante lo anterior, es preciso anotar que el derecho a la educación no es absoluto, porque si bien es cierto que en cumplimiento del principio de progresividad, la mejora en la calidad del sistema educativo es una de las principales responsabilidades a cargo del Estado, a cargo de la sociedad y a cargo de la familia, también lo es que hay lugar a algunas limitaciones justificadas en la necesidad de garantizar otros principios. En este sentido, la Corte Constitucional ha considerado que las restricciones razonables que se impongan al ejercicio del derecho a la educación estarán justificadas en la medida en que se pretenda satisfacer otros principios de carácter constitucional y no se vulneren los componentes esenciales de la Carta. Entonces el profesor me comentó y me dijo, no hermano, si resulté fue vaciado y este tipo con el oficio y la queja que le puse, ahora me la tiene espero montada al rojo y no me quiere soltar, y que lo que es me va a entregar, y que en la calificación de la evaluación docente me va a dar leña y que me va a fregar, y que bueno, no sé qué hacer con estos 3 estudiantes. Yo dije que no dejaba entrar a los estudiantes a clase hasta que los papás no aparecieran y no dieran cara, porque eso es un abandono y es un maltrato infantil. Y el rector, badulaque, mequetrefe, fantoche, gaznápiro, ignorante, desautorizó al profesor. Entonces yo le dije, pues hermano, aquí ya nos toca irnos por la norma. Y entonces que no los podía sancionar, y entonces que no les podría generar una sanción ni siquiera pedagógica, que porque eran niños menores de 14 años y bla, 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 era lo que decía este ignorante Pelele Pelafustán, que se hacía pasar por rector. Pero la Corte Constitucional, en sentencia T de tutela 076 del 2023, en su página 23, dice otra cosa.
Dice que en el marco de estas consideraciones la Corte Constitucional ha advertido que, dos puntos, abro comillas, leo taxativo. Vuelvo y le repito. Corte Constitucional, sentencia T de tutela 076 de 2023, va usted y busca el inciso final de la página 23 y encontrará que dice, abro comillas, leo taxativo, el derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de formación es un derecho constitucional fundamental. El derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de formación es un derecho constitucional fundamental. Afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo que es educar a la estudiante y permitirle formarse integralmente. Por el contrario, impedirle la consecuencia sancionatoria a esta persona sería pues impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo. Retomado de la sentencia T de tutela 713 del 2010, sentencia T de tutela 713 del 2010 de la magistrada ponente María Victoria Calle Correa, que lo retoman en la sentencia de la Corte Constitucional T de tutela 076 del 2023, página 23, inciso final. Y el otro asunto fue, entonces, que le radicamos una exención de responsabilidad ante el Consejo Directivo. Y estos ignorantes del Consejo Directivo, oiga, porque eso es lo que son, una horda de ignorantes, una banda de ignorantes brutal. Si usted no sabe qué es un Consejo Directivo, si usted no sabe para qué es un Consejo Directivo, si usted no sabe cuáles son las funciones de un Consejo Directivo, oiga, no se meta a ser parte del Consejo Directivo. No se meta a ser parte del Consejo Directivo. Oiga, no lo haga. Usted no sabe en el baile que se puede ver metido, porque allí manejan dineros y usted se puede ver inmiscuido en un peculado por apropiación indebida de recursos del Estado, si ese rector o esa rectora es un ladrón o una ladrona. Usted se puede ver metido en problemas delicados en el tema del habeas data y el derecho a la intimidad de menores de edad. Usted se puede ver involucrado en situaciones de maltrato infantil por acción o por omisión, como este caso que le estoy contando, en donde los van a levantar por maltrato infantil de 4 a 7 años de cárcel a estos integrantes del Consejo Directivo en concierto para delinquir. Cuando nosotros colocamos la denuncia en fiscalía, estos ignorantes batracios de allá de la fiscalía salieron a decir que eso no existía, que cuál concierto para delinquir en maltrato infantil por omisión. Y después vino la tutela y les pegaron fue una levantada que casi los echan por ignorantes a su fiscal y a su asistente. Y por supuesto nos dieron la razón. Entonces, el consejo directivo de ese colegio, horda de ignorantes, en ese municipio, fueron y le respondieron al profesor que lo que tenía era que dedicarse a dictar clase y recibir a los estudiantes, que porque tenían derecho a la educación. Y lo hacen este rector y sus dos profesores, sus dos peleles. Los tres suman un concierto para delinquir, una maravilla. 3 funcionarios públicos diciéndole a un profesor que tiene que recibir en el aula a unos estudiantes que le pegaban a todos los otros y que no tenían ni siquiera el diagnóstico. Pues primero, pues nunca llevaron el diagnóstico.
Segundo, los papás nunca aparecían a las citaciones. Tercero, le pegaban, agredían y le cascaban a todos los demás estudiantes. Y cuarto, el consejo directivo del colegio se la montó al profesor que por hacer el reclamo y la queja. Lo que ellos no sabían dentro de este caso de omisión, en presunto prevaricato por omisión, y obviamente en el delito de maltrato infantil, que es descuido, omisión, trato negligente, desidia, y además abandono, que es el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia, y todo lo que conlleva el retardamiento y el rehusamiento y la denegación del 414 del Código Penal, 414 del Código Penal. Pues esta horda de ignorantes del Consejo Directivo se fue violando el artículo 18 de la Ley de Infancia, que traduce maltrato infantil por omisión, descuido y trato negligente. Se fue violando el artículo 20, numeral 1 de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 por abandono, porque abandonó a los demás estudiantes en manos de estos tres agresores. O sea, puso a 23 estudiantes de ese salón, 23 o 24, no recuerdo bien exacto, pero sí, creo que eran 23. Puso a 23 menores de 14 años en omisión, en descuido y en trato negligente, en manos de tres agresores, en maltrato infantil y en abandono. Y se burlaron de nosotros cuando le pusimos el denuncio y que eso ni siquiera estaba tipificado. Pusimos la tutela y les pegaron, fue la levantada del siglo a estos ignorantes de la fiscalía. Y estos señores del consejo directivo, además, violando el artículo 414 del Código Penal por prevaricato por omisión, en rehusamiento, denegación, retardamiento de sus funciones frente a lo que es lo más importante, la vida, la integridad y la salud de los demás menores de ese grado, cuarto de básica primaria, 23 estudiantes. O sea, aquí lo que quiero que entienda usted es que prevalece el interés general. Prevalece la vida, la salud, la integridad y la dignidad humana de 23 estudiantes por encima de estos tres agresores. ¿Listo? Y se van violando los artículos 35 y 38 de la Ley 1620 del 2013, generando unas fallas en la activación de la ruta de atención escolar que traduce de inmediato. Le quiero explicar. La respuesta de estos badulaques ignorantes, peleles mequetrefes, fantoches de ese consejo directivo, encabezados por el peor de los ignorantes, que era ese rector, fue decirle al profesor que obligado tenía que recibir a estos tres estudiantes porque tenían derecho a la educación. Esa fue toda la argumentación y la respuesta. Con lo que ellos no se pusieron a contar fue con todos los artículos que yo le acabo de leer. Y lo que tenían que haber respondido en ese consejo directivo, ya le dije lo que respondieron. Respondieron una estupidez y una imbecilidad que no puede ser más grande porque no eran más en ese grupo del consejo directivo. Lo que tenían que haber respondido realmente era que de inmediato iban a citar a los padres de familia de estos tres agresores al otro día y que si no los iban a denunciar por abandono y maltrato infantil en comisaría de familia ipso facto, con copia al bienestar familiar. Eso era lo que tenía que haber respondido ese consejo directivo y no la estupidez que respondieron. Luego ya se supo, porque ahí se entregaron dos y dijeron, no, es que el rector fue el que dijo que firmáramos eso. Pero pues ahí no valen ese tipo de excusas estúpidas y baladíes, porque no son retrasados mentales, ni son personas interdictas, para ponerse a afirmar que porque el rector le dijo. ¿Usted qué va a sacar esa excusa delante de una fiscalía y mucho menos delante de un juez?
En serio, la gente a veces se pasa. La respuesta que tenía que dar ese consejo directivo era que en efecto los padres de familia de estos 3 agresores, 2 de ellos medicados, pero la mamá de los agresores no les daba la pastilla, no les daba el medicamento y por eso venían a hacer de las suyas y a agredir a los otros menores. Esta mamá irresponsable delincuente, que ya luego se supo cómo era la vaina, acuérdense que le estoy hablando de un caso de hace 17 meses. Ya luego se supo, porque la misma señora se vendió y dijo, es que yo no les daba la pastilla porque yo no estoy de acuerdo con las pastillas, que porque mi religión no me lo permite, y un poco de basura y un poco de estupideces ahí. En fin, su religión no le permitía darle la pastilla a los 2 hijos, pero sí le permitía que los 2 hijos fueran allá a pegarle, a escupir, a cascarle, a humillar, a agredir, a burlarse, a matonear y a acosar a los demás compañeros. Una maravilla evangélica, una maravilla. Y en términos de la respuesta que también tenía que dar ese consejo directivo, era de que los padres de familia de estos 3 agresores tenían que cumplir con el articulado de ley que obliga a los papás a cumplir con el manual de convivencia y las exigencias que trae consigo la normativa de ley vigente. En ese caso, el consejo directivo tenía que decir en la respuesta a este profesor que en efecto los padres de familia estaban violando los artículos 87 y 96 de la ley 115 del 94. Que los padres de familia de estos 3 agresores estaban violando el artículo 2.3.4.3, literal C, del decreto 1075 del 2015. Que los padres de estos 3 agresores y los acudientes estaban violando el artículo 22, en sus numerales 6 y 8, de la ley 1620 del 2013. Lo que tenía que responder el consejo directivo a este profesor era que este consejo directivo no podía obrar de manera omisiva y cómplice al no exigirle a los padres de familia de estos agresores que cumplieran con sus deberes de patria potestad y que cumplieran con sus deberes que están allí taxativos en las exigencias de los artículos 10, 14, 17 y 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia. La respuesta que había tenido que dar este consejo directivo era que el colegio y el consejo directivo no podían violar, vulnerar, violentar, inaplicar, desatender, menoscabar, desobedecer el artículo 44 en sus numerales 4 y 5 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006, que fue inaplicado, desatendido, pisoteado, vulnerado, menoscabado por este consejo directivo de este colegio de Badulaques. Y lo que también tenía que decir el consejo directivo en esa respuesta era que ellos no podían violar el artículo 25 del Código Penal vigente, como quiera que no se pueden constituir cómplices por acción o por omisión. Porque acuérdense que el artículo 25 del Código Penal dice que si usted puede hacer algo para evitarlo o evitar el delito, pero no lo hace, como sucedió en este presente caso, pues usted va a ser directamente responsable y los levantaron. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues que nosotros colocamos el denuncio penal por maltrato infantil en omisión. Acuérdense que le dije que se nos burlaron en la fiscalía y eso casi nos pegan, que porque eso según ellos no existía. Entonces yo metí el denuncio penal, lo metí por maltrato infantil por omisión, y a los del consejo directivo los metí por cómplices de ese maltrato infantil por omisión en concierto para delinquir.
y no me lo quisieron aceptar al comienzo y les metí su tutela y a mí el juez me dio la razón. Resulta que se reunieron los tres y cogieron a fregar a uno de los niños del salón. Con tan mala suerte de que empujón viene, empujón va, empujón viene, patadón va, empujón viene, jalonazo va, y el pelado se fue de espaldas, lo cogió el filo del pupitre y lo desnucó. Entonces estos tres agresores menores de 14 años mataron al estudiante, lo desnucaron y le iban a echar la culpa al profesor. Pero resulta que el profesor no tenía la culpa. Primero, porque no fue una decisión de él o unilateral recibir a estos tres agresores en el salón. Al contrario, él, 11 meses antes, había hecho un acta de exención de responsabilidad y había puesto una queja ante el consejo directivo que le pegó su vaciadón y le salió a deber. Y después un acta de exención de responsabilidades en donde el profesor dijo: estos tres se me salen de control, yo tengo otros 23 alumnos por los cuales responder, y entonces pues ahí verá. Y al profesor no le fue posible alcanzar a llegar dentro del mismo salón a salvarle el cuello, o en este caso la nuca, al otro estudiante y lo desnucaron con el filo del pupitre. Y aquí había un maltrato infantil por descuido, omisión o trato negligente. Y los directos responsables eran esos que dieron la orden, que fueron los del consejo directivo, y alguien tenía que pagar ese muerto. Y el muertico se concilió en 500 millones de pesos, casi 500, casi 500. Y cárcelcita, eso sí, cárcel, hay que darles cárcel, hombre, hay que darles. Cárcelcita para el rector y los dos profesores del consejo directivo. Esa es la parte que a mí más me encanta, la más chévere de todo el asunto es eso. Porque siempre creen que ser dictador suelo y que tener allá sus pelafustanes, sus cómplices, sus badulaques, sus fantoches, les va a funcionar. Y ahí sí, cuando se vieron hasta el cuello, ahí sí, lagrimita viene y lagrimita va. Y entonces, como yo le dije a la esposa de uno de los badulaques, le dije: mi señora, ¿y por qué su marido no lloraba cuando le hacía la segunda a ese rector delincuente? Porque ahí sí no lloraba, ahí sí firmaba todo lo que el otro badulaque le decía. A veces la gente se pasa, en serio. Y en términos del asunto, le aclaro, aquí logramos que se determinara responsabilidad penal contra este rector y contra esos dos profesores del consejo directivo, badulaques, mequetrefes, lamebotas o achaquetas, que hacían todo lo que dijera el rector, y cuando ya les iban a dar cárcel, ahí sí fueron y contaron que el rector robaba, que el rector les hacía insinuaciones a las profesoras, que el rector les cobraba cuotas para calificarlos bien, que el rector les cobraba platas para no mandarlos por allá a las escuelitas rurales más lejanas, para las sedes más lejanas que él tenía de allá del colegio, de las 13 sedes que manejaba este badulaque mequetrefe fantoche. Y ahí sí se descosieron y contaron todo. Ya para aquí, ya para aquí, ya para aquí. Aquí la moraleja del asunto es que usted entienda qué es el maltrato infantil. Yo se lo voy a describir y usted saca sus propias conclusiones y yo me despido del audio. Profesores, coordinadores, orientadores y rectores, ustedes no pueden incurrir en maltrato infantil porque el maltrato infantil está taxativo descrito en el artículo 18 de la Ley de Infancia. Y hay 3 verbos rectores en específico que los vinculan a ustedes del cuello, y cuando les digo del cuello, créanme que es del cuello.
porque salen por ahí mequetrefes a decir, ay, no, es que nos mete miedo. Y yo, bueno, sí, siga tomando ese caldo. Usted no puede incurrir en maltrato infantil por descuido, omisión o trato negligente, porque usted se debe en estricto acato, le aclaro que el desconocimiento de la ley a usted no lo exime, ¿no? Artículo 09 del Código Civil en Colombia. Usted se debe en acato al concepto 152 del 28 de diciembre de 2017, emanado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que taxativamente señala, se lo voy a leer taxativo y usted sacará sus conclusiones. Y con eso me les despido. Dice el artículo 18 de la ley 1098 de noviembre 8 del 2006. Además del descuido, la omisión y el trato negligente, dispone que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos, entre otros actos, contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus representantes legales y contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo de las personas y de las instituciones y de las autoridades que tienen la responsabilidad del cuidado y la atención. O sea, este rector y sus dos profesores badulaques del consejo directivo. Y después dice acá, la definición del maltrato infantil según la UNICEF, según la Organización Mundial de la Salud, y las categorías de maltrato según la Corte Constitucional. Y dice que la UNICEF define el maltrato infantil como, abro comillas, los niños que sufren ocasional y habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, ya sea en su grupo familiar o en su entorno social. Este maltrato puede ser ejecutado por omisión o por supresión o por transgresión de sus derechos individuales o de sus derechos colectivos. E incluye el abandono completo y el abandono parcial. Eso lo dice la UNICEF. Para un profesor Pelele Pelafustán que salió por ahí un día, es que yo soy abogado. ¿Y quién le dijo a usted que existe el abandono parcial? Yo, bueno, se nota que le salió la tarjeta de abogado en un tamal, porque ni siquiera sabe que el abandono puede ser completo o parcial, según una definición de la UNICEF. Por su lado, la Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que el maltrato infantil se define como, abro comillas, lo taxativo, como todos los abusos y la desatención de que son objetos los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención y negligencia. Y desatención y negligencia, que fue lo que hicieron estos señores de ese consejo directivo con los 23 niños de ese salón de cuarto de primaria, en donde estos tres desnucaron y mataron al compañero. Y de la explotación comercial o de otro tipo que causen o que le puedan causar un daño a la salud y al desarrollo o la dignidad del niño o ponerlo en peligro en su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Ahí le habla, profesor. Usted que pone en peligro la supervivencia de estos menores en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, que fue este concepto el que utilizamos para tumbar los argumentos de la fiscalía y que el juez nos diera la razón de que había en efecto un delito de maltrato infantil por omisión o cómplices por omisión. La Corte Constitucional, al concluir que no existe una limitación sobre quiénes pueden ser los responsables perpetradores del maltrato infantil, es decir, hay maltratadores de 8 años, hay maltratadores de 9 años, hay maltratadores de 11 años, hay maltratadores de 14 años. Póngale la edad que usted le dé la gana, porque no existe limitación sobre quiénes pueden ser los responsables perpetradores del maltrato infantil. Y entonces la Corte Constitucional en Colombia puntualiza la definición del maltrato infantil a través de la sentencia C de Casa 397 del 2010. Usted quiere saber
¿Qué es maltrato infantil? Vaya a buscar la sentencia C de Casa 397 del 2010 de la Corte Constitucional en Colombia. Y dice la Corte Constitucional que como toda conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física, psicológica o moral de los menores de 18 años por parte de cualquier persona, eso es maltrato infantil. Y en esa misma sentencia C de Casa 397 de 2010, la Corte Constitucional señaló de manera general las 3 categorías de maltrato infantil. Ay, ¿que dónde 3 categorías? Pues vaya, pregúntele a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo que el maltrato infantil está relacionado con 3 tipos de maltrato. El primero es el maltrato físico, que estaría relacionado con las lesiones personales o el daño en el cuerpo del niño. El maltrato físico. En segundo término está el maltrato psicológico o emocional. Este está relacionado con conductas como amenazas constantes, burlas y ofensas que afectan al niño mental y moralmente. De aquí es de donde yo saco, para esos badulaques ignorantes, mequetrefes, peleles y pelafustanos, que salen a decirme que yo no sé ni dónde estoy parado, de aquí es de donde yo saco, mijo, que todos los actos de matoneo, todos los actos de matoneo y acoso escolar se constituyen maltrato psicológico o emocional y está relacionado con conductas como amenazas constantes, burlas y ofensas que afectan al niño mental y moralmente. Eso se llama maltrato infantil. Por consiguiente, todos los casos de acoso escolar y matoneo se traduce en maltrato infantil. Sentencia C de Casa 397 del 2010, Corte Constitucional en Colombia. Y, por último, el tercer tipo de maltrato, que fue el que invocamos en este caso para lograr esta situación de condena. Por último está el maltrato omisivo, que ahí fue donde los de la Fiscalía se quedaron calladitos. El maltrato omisivo es el que se da cuando al niño se le deja en situación de abandono o en situación de descuido que puede afectar su vida o su salud. En este caso, lo que hizo ese consejo directivo de abandonar a 23 estudiantes en manos de 3 agresores que tenían diagnóstico, pero que no les daban el medicamento, y que nunca trajeron historia clínica, ni diagnóstico, ni apoyo, ni nada que se le parezca. Y el rector, Badula que mequetrefe, lo que hizo fue desautorizar al profesor cuando el profesor les exigió que cumplieran sus obligaciones de padres de familia. Y de paso, ganamos el caso porque utilizamos el artículo 44, numerales 4 y 5 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que de manera específica y contundente que señala obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Una de las obligaciones complementarias de su colegio y suya, profesor, coordinador, orientador o rector, es garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, a su vida, a su integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Y en el literal 5, y con esa me despido, está proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, toda forma de humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros o profesores, o sea, cero tolerancia al bullying, cero tolerancia al matoneo. A este profesor que nos contrató, lo sacamos librecito y lo sacamos chévere, en ausencia de responsabilidad penal en esta muerte, porque él obró en cumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente que la emitió con las formalidades legales, o sea, le dieron un escrito, dice que con membrete del colegio, esto es maravillas, unas maravillas. Oiga. Ese consejo directivo del colegio le ordenó con membrete y firmas a este profesor que tenía que recibir a los 3 agresores que porque tenían derecho a la educación. Eso nos permitió que el profesor se acogiera
al Código Penal en su artículo 32, ausencia de responsabilidad, literal 4. El profesor obró en cumplimiento de una orden legítima